Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Isaías, capítulo 1, versículo número 11 al 13. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más. No me traigáis más. Vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocaros a asambleas. No puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y quisiera empezar diciendo, bueno, ustedes se acuerdan, los que son lectores de la palabra de Dios, saben que cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, la palabra de Dios dice que Él mandó unas plagas a Egipto, pero que siempre guardaba a su pueblo. ¿Y cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Pero Dios estaba diciendo, bueno, ustedes van a hacer algo. Los primogénitos de Egipto van a morir. Pero para que ustedes no mueran, ustedes tienen que hacer algo. Y es que ustedes van a tomar un animal, un cordero, ¿cierto?, que no tenga defecto y da las características que debe tener ese animal. Y entonces le dice, esas son las características para que ustedes lo escojan. Y ustedes se van a reunir, los que tengan familias pequeñas, entonces se reúnen entre dos y se lo comen entre los dos. ¿Cierto? Así que los tragulones ahí decían, ay, Dios mío. Pero dice, eso lo van a hacer. Y lo van a hacer. Pero entonces, cuando ustedes sacrifiquen el animal, ustedes van a tomar la sangre de ese animal, lo van a untar en los dinteles de la puerta, ¿ya? Esos dinteles de la puerta, y les voy a decir por qué es necesario que ustedes hagan eso. Es con el propósito de que a medianoche, cuando pase el ángel de la muerte, va a haber esa sangre en los dinteles de las puertas, va a servir de como señal, ¿ya? La señal es que esa sangre es como si esa sangre hablara, ¿cierto? Como si la sangre, que es lo que muestra en Génesis cuando habla de que la sangre de Abel clama, ¿cierto? Clama desde la tierra. Pero cuando ya viene uno al Nuevo Testamento, hace alusión a eso, pero también hace alusión a Jesucristo, que dice que la sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel, ¿cierto? Entonces, era como si estuviera diciendo, mira, esa sangre demuestra que aquí hubo un sacrificio por los que están dentro y que aquí no puedes entrar. No era una especie de talibán ni nada de eso. No, cierto, es que Dios estableció eso y entonces dice, aquí no vas a entrar. Le dijo al ángel de la muerte, así que la muerte pasó por todo Egipto, mató a todo primogénito, pero en la casa de los hebreos no entró, porque esa era señal, que ese cordero había muerto por todos los que estaban ahí. Resulta que cuando el pueblo sale de Egipto, ustedes se dan cuenta que también Dios le dice al pueblo que le edificaran un tabernáculo. Y se edifica un tabernáculo, ¿cierto? Pero él decía, bueno, es como todo. Si hay ovejas, debe haber un pastor. Dice, bueno, hay un tabernáculo, pero para que haya tabernáculo tiene que haber un sacerdote que ministre en el tabernáculo. Ese sacerdote es la persona que Dios escogió, ¿verdad?, para que entonces pudiera, en este caso el sumo sacerdote, pudiera ofrecer a Dios un sacrificio, ¿verdad?, a favor del pueblo. Entonces Dios establece eso como ley en el pueblo de Israel, de que debía tomarse cada año, todos los años, tenía que el sumo sacerdote tomar un cordero,
había que sacrificarlo. En este caso creo que eran dos machos cabríos, que dice, es lo que hoy se llama, creo que Yom Kippur. Yom Kippur le llaman así, que era que tomaban ese animal, lo sacrificaban, y entonces el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo para ofrecerlo en expiación de los pecados de todas las personas que estaban ahí, de todo el pueblo. Eso se hacía todos los años, todos los años. Habían unos sacrificios que se hacían también, ¿verdad? Y la Biblia dice que era cuando las personas pecaban, entonces se iban a la puerta del tabernáculo, y en la puerta del tabernáculo lo que hacía era que llevaban el animal, y la persona, digamos, en todo ese ritual que se hacía, la persona tomaba la mano, colocaba su mano sobre la cabeza del animal, ¿ya? Colocaba su mano sobre la cabeza del animal, pero era con un propósito. Era el de imputarle el pecado de él, se lo imputaba al animal. En otras palabras, se lo transmitía al animal, ¿cierto? Allá, le ponía la mano y como si la carga que él llevaba del pecado se la traspasara al animal. Y entonces, como diciendo, bueno, ya yo soy libre de esta carga que tengo, ahora él la lleva. Entonces, él mismo tomaba y degollaba ya con al animal, y esta sangre la tomaban y la rociaban en los altares. En el altar, dice la palabra de Dios. Entonces, uno observa que eso realmente tiene un propósito. Tiene un propósito. En Hebreos, por ejemplo, dice, porque la ley, Hebreos capítulo 10, verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Recuerden que nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento realmente es la sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca, escuchen esta expresión, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, es decir, ya está haciendo alusión a que cada año había que hacer el mismo ritual, todos los años el mismo ritual, todos los años el mismo ritual. Entonces, miren que está diciendo, y ese tipo de ritual donde se transmitía o donde se le imputaba el pecado de la persona al animal, ese mismo ritual se tenía que hacer todos los años. ¿Y por qué tenía que hacer todos los años? Porque ese ritual o ese animal nunca podía ser perfecto a la gente. Por eso había que hacerlo, ¿ya? Y lo ilustro de esta manera. Yo no sé cuántos habrán visto aquellos que bajan el café, que llevan o arroz, que llevan un camión de arroz, y hay personas que están descargando. Entonces toman un bulto de eso, se lo cargan y lo llevan a una parte. Entonces lo abandonan allí, lo dejan allí, ¿cierto? Pero ya ahí quedó libre ese bulto. Pero luego él regresa para acá y otra vez tiene que cargarse otro bulto, porque el hombre nunca dejaba de ser pecador. Siempre era pecador, así que otra vez, el otro año, otra vez a llevar los bultos. Todo lo descargaba ahí y se regresaba para su tierra. Pero al otro año, otro bulto. Y otra vez para allá. ¿Sí me hago entender? De esa manera. ¿Por qué? Porque ese tipo de sacrificio no hacía perfecto a nadie. Porque los mismos sacrificios, dice aquí, que se ofrecen continuamente cada año, dice aquí, gloria al nombre del Señor, nunca pueden hacer perfecto a los que se acercan, ¿verdad? A Él. Entonces, ahora dice, mire, de otra manera, es decir, le está diciendo, mira, si eso hiciera perfecto a la gente, entonces dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Dice, ¿para qué ofrecería haciéndolo si ya él lo hizo perfecto? Pero resulta que no es así.
Por eso era que se hacían todos los años. Había que hacer, porque no podían hacer perfecto a la gente. Entonces, y como ustedes saben que la paga del pecado es muerte, esa sangre derramada, porque la vida está en la sangre, esa sangre derramada era el reemplazo, o más bien era el juicio establecido por Dios para la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que tenía que morir. Por eso el hombre tomaba, era el mismo hecho que sucedía. ¿Se acuerdan que todos los años también tomaban dos animales? El uno le imputaba allá y lo soltaban allá, y el otro era para el sacrificio. Entonces, así era, ¿cierto? Que se hacía. Porque el animal lo que hacía era que llevaba el pecado del otro. Eso es lo que se hacía. Entonces, todos los años lo mismo. Entonces Dios dice, ahí donde leímos, dice, no, ya yo estoy cansado. No, estoy aquí, por decirlo así, por la expresión mía. No, ya estoy hastiado de esos sacrificios. La misma cosa. Van, pecan y otra vez, pecan y otra vez, todo siempre. Ya yo estoy hastiado de eso. Es cierto, estoy hastiado de la misma cosa todo el tiempo con eso. Y todos los años entonces el sumo sacerdote venía, en lo que le llaman Yom Kippur, que venían todo el pueblo, estaban todos reunidos allá, y el sumo sacerdote hacía todo un ceremonial bonito, y se vestía con ese vestido tan especial que Dios mismo le diseñó, y con campanillas, cuando se movía sonaba tirín, tilín, tilín. ¿Cierto? Pero nada de palestra. Tilín. Y se amarraba ya un cordón porque tenía que entrar, y entraba ya, sacrificaban al animal y todo era un ceremonial, y paraban la sangre, y él paraba la sangre en un cóncolo, ¿cierto? En un recipiente, y entonces ahí paraba la sangre, y todo el mundo pendiente de lo que iba a pasar todos los años. Sacerdote y apartaba el velo, porque había un velo para entrar al atrio, había otro, en el tabernáculo era así, había un velo para entrar al atrio que era, inmediatamente se abría y estaba el altar del sacrificio. Pero había otro velo que había que apartar, que era el velo del lugar santo. Pero había otro velo que era el más adentro, y allá adentro el velo era diferente a este. Porque el velo que estaba allá, habían tallado en hilos de oro, estaba tallado unos querubines. La palabra querubín quiere decir guardianes de la gloria de Dios. Así que ahí estaban los querubines diciendo, aquí ninguno entra. Y nadie entra. Los querubines son guardianes de la presencia de Dios. Y por eso estaban ahí en ese velo. Dice, aquí ninguno entra. Nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque se moría. El sumo sacerdote tenía que hacer una serie de rituales para lavarse, para hacerse todo. ¿Cierto? Y él tenía que entrar, pero como no era nada seguro, yo me imagino ese susto de los sumos sacerdotes. Todos los años con el mismo susto. Y si no estoy acepto, hermano, que tiro la pata allá adentro. ¿Y cómo? Y si no estoy, entonces yo me imagino a ese hombre preparando todo, una preparación. Y así que él entraba, yo me imagino que cuando paraba así y veía el querubín, yo me imagino que ese hombre paraba con ay, Dios mío, Jesús, hermano. ¿Cierto? Y dice, no me vayan a acostar, Señor, déjame que yo. Y apartaba, y cuando apartaba así y daba el paso, allá afuera estaban escuchando tilín, tilín, tilín. Y ya Dios sabía, dice, ya entró. Y cuando entraba simplemente tomaba allá, metía su dedo allá y rociaba. Aleluya, allá adentro, en ese arca que estaba donde habían los querubines, en el centro ahí, rociaban la sangre, que era donde estaba la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. La gloria de Dios descendía ahí, aleluya, y cuando se echaba allá, aleluya, aquella sangre que estaba allá, le estaba diciendo, alguien pagó por ese pueblo que está afuera. Alguien pagó, le pagó por el pueblo que está afuera. Gloria al nombre del Señor.
ese ritual era todos los años, porque el hombre nunca dejó de ser pecador. Yo le decía a los hermanos, allá en la convención de pasto que me tocó enseñar, yo le decía a los hermanos, como para ilustrarlo, yo le decía, hermano, vea, Pablo decía que todos nosotros, o sea, que nosotros estábamos fuera de la presencia de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿cierto? Y yo pregunto, unas personas que todos los que estemos aquí, todos, incluyéndome a mí, que todos los que estemos aquí estemos metidos en una arena movediza hasta la barbilla. Y que de pronto Ricardo me diga, hermano Enrique, sálveme. Y yo también con la arena movediza hasta aquí. ¿Qué le digo yo a Ricardo? Le digo como le dijo el rey allá a aquella mujer que le dijo, salve rey. Estaban allá, manos, pasando la Filomena. Estaban metidos allá en Samaria porque Siria los tenía sitiados y no entraba comida ni nada. Ya se habían comido todo. No había nada que hacer. Se tenían que morir de hambre porque si salían los sirios estaban ahí para acabarlo. Y se le ocurre a una mujer decirle al rey, salve rey, señor mío. Y el rey le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar yo? En otras palabras le estaba diciendo, pero si nos vamos a morir los dos, yo estoy en la misma condición tuya. Entonces Ricardo con la arena aquí se le ocurre decirme, hermano pájaro, sálveme. Yo le diría, si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar yo? Estoy en la misma condición, nos vamos a morir los dos. ¿Cierto? Te nos vamos a morir los dos, no había ninguna opción. Todos estábamos allí. Entonces, ¿cómo hacía para salvarnos? Ninguno podía. No hay justo en la tierra, no hay siquiera uno. No hay bueno ni aún uno, dice en los Salmos. Así que ¿quién? No había. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba alguien que estuviera afuera del pantano, que pudiera decir, aquí está la cuerda, agárrese. El que se quiera agarrar se salva. Y usted sabe quién estaba fuera del pantano, que no estaba contaminado con ninguna cuestión aquí en esta tierra. ¿Usted sabe quién era? Jesucristo. La Biblia dice que en él no hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Él estaba fuera de este pantano. ¿Y qué hace Jesucristo? Arrojó la cuerda. Agarre, el que quiera ser salvo, agárrese de la cuerda. Y gracias a Dios porque aquí hay un pueblo, aleluya, que tomó la cuerda, gloria a Dios, y se agarró de esa, ¿cierto? Y Cristo nos sacó de ahí. Y ahora nosotros estamos fuera. Y la pregunta, hermano, ¿por qué ustedes están fuera? ¿Por qué no están como los demás? Porque ahora las cosas cambiaron. En el antiguo pacto se repetían los mismos sacrificios que nunca podían hacer perfecto a los hombres. Pero cuando vino nuestro Salvador, sin relación con el pecado, dice que ya no hay más sacrificios por los pecados. ¿Y por qué? Porque a través de la muerte de Cristo nos hizo perfectos. Gloria a Dios, ya no hay que hacer más sacrificios. Por eso ya nosotros no hacemos más sacrificios. No, ya eso se acabó. Amén. Entonces, ya nosotros no hacemos más eso, ya. Porque en Cristo se cargó eso. Mire, yo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente, leyendo el capítulo 53 de Isaías, en la Nueva Traducción Viviente, y mire cómo dice. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor? ¿Ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en la tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores,
conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Oiga, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Oiga, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que Él, aleluya, los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, oye eso, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y es aquí donde digo esta frase. Es aquí donde yo expreso esta frase o estas frases para expresar lo que quiero decir. Esto quiere decir porque la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hay otro que dice, justificados pues. Dios trató a Jesús, oigan esto, Dios trató a Jesús como si Jesús hubiera vivido nuestra vida, para tratarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. Ya ve, esto es lo hermoso y esto es lo que hace el Señor. Entonces, mire usted lo que hace Cristo. Entonces, dice aquí, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque en él no hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Injustamente se nos dice, se lo llevaron. Dice, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera. Sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, es decir, muerte prematura. Muchacho de 33 años. ¿Cierto? Pero lo hicieron, dice, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Dice, él no había hecho nada malo, ni jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Y aquí están los descendientes. Disfrutarán de una vida, de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Salvador, aleluya, prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, sabiendo que nos hizo justos. Gloria a Dios, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado vigoroso. Dice Dios, yo le rendiré los honores
Por eso es que cuando la palabra de Dios en Filipenses dice así: por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces yo lo honraré como un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargado con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Entonces ese texto me llama mucho la atención, porque los sacrificios se hacían hasta que se necesitaba alguien que estuviera fuera, alguien que pudiera lanzar la cuerda y decir: agárrese el que quiera agarrarse. Por eso es que en las campañas uno dice: el que quiera entregar la vida a Cristo. Es decir, el que se quiera salvar, agarre la cuerda. ¿Cierto que sí? Agarre la cuerda el que se quiera salvar. Y la gente elige si se quiere ahogar o se quiere salvar. Porque Dios no obliga a nadie. Simplemente nosotros un día decidimos abrazar el evangelio. Y yo creo que a nosotros nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien, gloria a Dios, abrazando el evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todos hermanos, mis queridos hermanos, todos aquí, la palabra del Señor nos muestra precisamente eso. Ahora, la Biblia dice que Cristo hizo perfecto por ese sacrificio a los que se acercan a Él. Dice capítulo 10, ya voy a terminar, hermanos. Capítulo 10. Como me gusta el agua fría, bien fría, a poder predicar que se me aclare la garganta. Entonces dice aquí en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 10, en esa voluntad somos santificados, oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha que una vez para siempre. Oiga eso. Es decir, que no hay otro sacrificio. Por eso es que le recriminaba a los hebreos eso. Dice: si ustedes siguen con su cosa, tendrán que sacrificar otra vez a Cristo. Pero ¿cómo pueden sacrificar a Cristo? No puede ser sacrificado dos veces. Es una sola ofrenda por los pecados. Y entonces dice: con esa sola ofrenda, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ¿verdad?, ministrando y ofreciendo muchas veces, porque cada año, los mismos sacrificios. Y dice aquí, resalta, dice, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. ¿Ya? Pero es que el versículo 12 me encanta. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y desde ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, que dice ahí, hizo perfecto para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: cuando dice que los pecados los sacrificios se hacían continuamente y cada año allá, ahora hay un solo sacrificio. Ese solo sacrificio lo hizo perfecto a los santificados. Lo hizo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese sacrificio Dios perdonó tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Porque no hay más sacrificio. ¿Qué otro sacrificio puede hacerse? ¿Sí o no? Claro. Hermano, pues y entonces cuando uno peca así, el Señor también dijo: bueno, el que encubrió su pecado no prosperará. Pero ahora mismo, en este nuevo pacto, si tú te arrepientes y te apartas de eso, yo te perdono. En este nuevo pacto las cosas son diferentes.
Porque ahora Cristo pagó una sola vez para siempre y nos santificó. Este es el pacto, dice el versículo. Voy por el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, dice aquí, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabó la ofrenda. La ofrenda fue hecha a través de Jesucristo. Y ya no hay más. Ya no hay más. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y entonces ya nosotros nos sentimos salvos. ¿Cuántos se sienten salvos aquí? Cristo nos sacó de ese lodo cenagoso y nos puso fuera. Pero cuando nos puso fuera, nosotros estábamos impregnados de esa porquería que había ahí. Y Cristo dijo, no, tranquilo, yo tengo solución. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, y nos limpió, nos lavó, nos purificó. Y le dijo, Juan, Jacobo, Pedro, Mateo, y empezó a llamarlos a todos. Le dijo, váyanse allá a aquella aldea, a Jerusalén, entren a Jerusalén y preparen, váyanse allá, ya eso está hablado, ¿no? Ya está tratado, ya, vaya allá a tal lugar y allá preparan el lugar porque vamos a comer la cena ya, vamos a comer la cena. Y ellos se prepararon para la cena, pusieron sus tortas de pan, le pusieron el vino, todos prepararon la cena. Y ellos no sabían lo que el Señor iba a hacer. Simplemente prepararon la cena. ¿Cierto? Pero resulta que antes de comer la cena, el Señor dijo, un momentico. Y entonces tomó una torta y la partió y la dio a sus discípulos. No tomó varias tortas, tomó una torta, porque esa torta significaba su cuerpo. Y la partió y la dio a sus discípulos. Y cuando la dio, Él les dice aquí, que el Señor le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Amén. Este es mi cuerpo. Y como diciendo, mire que mi cuerpo va a ser partido, va a ser molido, pero este es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y habiendo dado gracias le dijo y diciendo, bebed de ella, porque esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley en el antiguo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire que Dios le estaba diciendo, y Dios le dijo, mire, esta es la última cena que yo voy a comer con ustedes. Pero eso sí, ustedes tendrán que hacer esta cena siempre. Porque esta cena, por eso es que nosotros hoy vamos a tomar la cena. No le dijimos a la iglesia nada. Simplemente cuando ustedes llegaron se dieron cuenta que estaba la cena ahí. Porque todo el mundo tiene que estar preparado. Y entonces el Señor dijo, mire, este pan es mi cuerpo que va a ser partido y molido por usted. Y esta copa es la sangre. Esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Es decir, que esta sola sangre que fue derramada bastó para hacerlos santificados a todos. Bastó para quitarle el pecado a todos. ¿Ya? Y entonces dice, ustedes van a conmemorar esto. Ustedes van a celebrarla siempre.
¿Y cuál es el propósito de este recorderis? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? Gloria a Dios. Yo creo que aquí hay agradecidos. Yo creo que todos aquí estamos agradecidos con Dios. Porque nosotros no teníamos esperanza, hermano. Díganmelo a mí que yo como soy cartagenero, vivía ahí a orillas de la playa y un día me estaba ahogando. Y tragué agua salada. Y estar ahogándose es algo feo. Yo no sé cuántos de ustedes habrán pasado por eso, pero yo lo pasé. Ahogándome y tragando agua salada, hermano. Y yo guardaría así, hermano. La mano. Esfuerzo que ya me quedé sin fuerza. Y cuando uno está así, ya uno dice aquí no hay nada que hacer. No había nada que hacer por mí. Pero fíjese que un amigo llamado Diógenes, el chino, estaba también nadando, pero tenía un neumático inflado. Y cuando él me vio, último esfuerzo. Cuando hizo otro esfuerzo, ya el chino tenía me tiró el salvavidas, hermano, y yo logré coger eso y yo, hermano, créanme lo que es decir, ahí es cuando cuando yo valoré lo que es el aire para mis pulmones. Yo hice hermano, yo abrí todos mis pulmones, bronquios. Tragué todo el aire, hermano. Yo dije, Dios mío, gracias. Porque yo no era cristiano. Y todo el tiempo dije que el chino era mi salvador. Chino, me salvaste la vida, tú eres mi salvador. Pero cuando conocí a Cristo, yo dije, no, chino, tú estás perdido, mío, tú también estás perdido. Tú también estás perdido, mío. Gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque la vida que te da Jesús no es terrenal, es una vida eterna en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso hoy tenemos salvación. Hoy vamos a conmemorar ese día. Y lo vamos a hacer los agradecidos. A conmemorar eso, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero le voy a decir otra cosita antes de terminar. Era necesario que Jesucristo muriera. ¿Cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Ya? Eso fue algo voluntario. Y yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Así que Él murió porque la paga del pecado es muerte. Así que ya murió. Entonces dice, ya morí, ya pagué. Ahora voy a resucitar. ¿Para qué? Para darles esperanza a todos los que yo salvé. Gloria al Señor. Porque el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Te han leído ese versículo? Porque el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, ese mismo que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo lo va a resucitar a ustedes y lo va a levantar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús, esa es nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación. Y somos llamados los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Pero, dice el apóstol, pero Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Entonces, hermanos, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza, la esperanza gloriosa. Y hoy vamos a celebrar eso. Ese sacrificio de Cristo en el Calvario por mí, y yo soy agradecido.